Clara, y a quien también nos da gusto escuchar porque ella es psicóloga, porque se especializa en esta tarea tan complicada a veces de orientarnos a los padres. ¿Cómo estás, Marichu? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar acá. Qué Gracias por la gusto invitación. siempre tenerte, porque bueno, para que nos ayudes un poco a entender, vamos a hablar puntualmente del caso que nos conmovió a todos, nos conmocionó esta semana, esta nena. Una nena de 14 años que fue armada a un colegio, a su colegio en la provincia de Mendoza, durante 5 horas atrincherada negociando con la policía, con disparos al aire. De milagro no hubo que lamentar heridos, víctimas fatales. Una nena que, según cuentan los docentes, sus propios compañeros, sus padres, escuchaba las declaraciones del padre diciendo la verdad que mi hija nunca nos dio problema, no sé cómo pudo tomar esa decisión de ir armada al colegio. ¿Vos qué pensás? Bueno, no se sabe mucho, pueden ser un montón de factores, pero lo que podemos ver en general es que los chicos están muy frágiles, tienen muy pocos recursos para resolver las cosas que les pasan y claramente había poca comunicación, poca intimidad, ni los docentes, ni esta chiquita tenía acceso a sus docentes, ni tampoco tenía acceso a sus papás para decir lo que le estaba pasando, porque esto es una tormenta que no se arma de un día para el otro, no es que una mañana se levantó y dijo voy. Lo pasó mal, se sintió sola, le pasaron un montón de cosas que ahora dilucidaremos y ya vamos a ver qué es lo que le pasó, pero no hubo confianza en los vínculos con los padres, no hubo confianza en los vínculos con los docentes, no hubo confianza en los vínculos con los amigos. Y por otro lado tenemos esa arma que estaba disponible para una niña de 14 años, que bueno, también todo eso hay que pensarlo. O sea, este padre policía, que no sé, eso también habría que revisar qué es lo que pasó. Pero a mí lo que más me interesa es entender que tenemos que conversar con los chicos, tenemos que darles recursos, tienen que saber con quién pedir, con quién cuentan, en quién confiar. Porque de lo que leí, era una chica callada, que no pasaba desapercibida, no pasaba nada. Y entonces no la ven. Y creo que es muy importante que los docentes en los colegios estén atentos a los ruidosos, estén atentos a los excelentes alumnos, y estén atentos a esos chicos que pasan desapercibidos. Exacto. Porque ahí es donde se empieza a armar esa tormenta muy complicada. Bueno, esto que decís que no tenía claramente a nadie con quien hablar me hizo recordar al caso de este chico en Estados Unidos que se quita la vida porque hablaba solamente con el chat GPT y le pedía como instrumentos para saber cómo podía hacer para quitarse la vida. Con el chat GPT, no hablaba con los padres, con los amigos, con los hermanos, con nadie. Ahora, también hay otro punto que a mí me parece interesante y lo escuchaba el otro día al gran Enrique de Rosa hablar de esto, al psiquiatra. Romantizar quitarse la vida, ¿no? Sí. Bueno, romantizar ese es otro el suicidio como única salida de un adolescente con problemas. Empecemos porque los adolescentes pueden ser impulsivos, no es que sean, pero pueden serlo. Tienen una omnipotencia grande, pueden ser impulsivos y que por otro lado, no sé hasta qué punto tienen noción de la muerte. En la serie Adolescencia se veía claro cómo el chico no tenía ni idea de lo que significaba haber matado a alguien y que esa chica no iba a estar más en el mundo. Y quizás también esto, que no tienen mucha noción. Y la tercera cosa que se me ocurre contestarte es, tienen demasiado acceso, y entonces, demasiado acceso ponen maneras de suicidarse, ponen ejemplos de otras personas, o sea, lo que quieren ver lo ven, lo que quieren estudiar lo estudian. Entonces tendríamos que tener adolescentes con una espalda gigantesca para saber evaluar fuentes de información, para tener criterio, y tenemos exactamente lo contrario. Adolescentes que tienen muy poco criterio, que preguntan poco, que saben poco, y entonces son monos con navaja. Marichu, y también, bueno, hoy en día se estrenó, por ejemplo, en Netflix, Número Desconocido, que es un documental que trata el bullying en las escuelas, justamente, es tremendo. Y otro de los factores fue el bullying en este caso. ¿Cómo deberían trabajar las maestras, los docentes? El bullying que cada vez es más frecuente, lamentablemente, en las escuelas. ¿A qué factores hay que estar en cuenta? ¿Cómo apoyar también al niño? Yo creo que los chicos tienen que tener con quién hablar de todas estas cosas. O sea, hay escuelas que tienen personas con chalecos, que son las personas que se van a ocupar para que ellos hablen. El bullying en realidad siempre estuvo,
Siempre. No es que no había, lo que pasa es que hoy se multiplican las formas de hacer bullying y se eterniza, porque una cosa es ir al colegio de 8 a 12 y a las 12 voy a mi casa y listo, y Todo el otra día cosa ahora. es nada, por teléfono, Las por redes. WhatsApp, por las redes. No, aparte ahora la mayoría de los colegios doble jornada. Antes era jornada simple, no existía prácticamente la doble jornada casi en nuestra época. Tal cual. Ahora los chicos se van de casa a las 8 y vuelven a las 5 de la tarde. Pero no están nunca lejos de sus compañeros. No. En las redes todo el tiempo están, te digo, no te digo, te hablo, no te hablo, te incluyo en WhatsApp o no te incluyo en WhatsApp, te trato mal, te trato bien. Y el otro peligro de las redes es que uno no ve el efecto que causa. Vos tratás mal a un chico en la cancha de fútbol y el chico te sienta de una piña, o te manda a freír churros, o se da vuelta y se va, y vos decís, uy, no le gustó lo que le dije. Pero en las redes no te das cuenta, y no solo no te das cuenta, sino que hay otros que aprovechan y cabalgan sobre lo que vos dijiste para que seamos muchos y seamos manada los que hacemos esto. Exacto. Y todos estos fenómenos, por eso digo, si siempre hubo que tener o fortalecer los recursos internos de los adolescentes, hoy es mucho más importante. Harris y Ale tienen consultas también. ¿Quién Ale, quiere decías primero? Antes que los adolescentes no saben lo que es la muerte, o no lo tienen incorporado. ¿A partir de qué edad y cómo hay que hablar con los chicos de la muerte? La verdad es que la muerte se puede hablar y es importante hablar a partir de los 4 años. Mira. Porque el chiquito de 4 ya entiende que él es una sola persona y que cuando cuando no esté más. Lo que pasa es que vos hablás a los 4 y el chiquito lo entendió, pero después hay que seguir hablando. Y vivimos en una sociedad que esquiva la muerte. O sea, la gente se muere en los sanatorios, a mí no me va a pasar, siempre estamos pensando que le pasa a los otros. Y entonces no forma parte de lo Pero que puede pasa. aparecer un abuelo, Nada. una abuela La o muerte- alguien, ¿no? La muerte forma parte de la vida. claro. Claro. De hecho, lo que le da sentido a nuestra vida es que nos vamos a morir. Y qué interesante sería que los adolescentes lo tuvieran claro, porque un adolescente que no tiene claro el concepto de que cuando me morí, es mucho más peligroso que si Claro. sí lo tiene claro. Se cree omnipotente, además. Claro. Sí. Harris. Sí. Marichu, quiero preguntarte, ¿no? Y escuchándote con todo lo que decíamos, la transformación del mundo virtual, ¿pensás que amplía ahora la distancia entre los adultos y los adolescentes y los chicos? La amplía si lo permitimos. Yo creo que si primero nosotros hacemos un uso criterioso de los teléfonos y de las redes. Y cuando los chicos llegan a la adolescencia, tenemos acuerdos y tenemos convenios y tenemos horarios de no tiene por qué ocurrir. Ahora, sí es verdad que perdemos mucho el control de lo que se informan. Ustedes, de alguna manera, sus papás tenían control y los docentes tenían control de con quién hablaban, qué hacían, a dónde Pero iban. ahora está esto. Es Mi tremendo. papá, teníamos 4 canales. Y los Ve- juegos online, los juegos hablan por los juegos. Exactamente. ¿Y vos crees Nos que él entreteníamos está con libros. con libros? Por ejemplo, leíamos. Crees que está cuidado porque está en la habitación, que nada le va a pasar, pero no sabés qué está mirando, qué está escuchando. No. No tenés ni idea. Por eso es muy importante estos ratos sin redes. Y por eso es muy importante estos ratos sin teléfono. Por eso digo, sí, es verdad que es muy peligroso, pero es peligroso cuando yo, sin darme cuenta, permití que mi hijo esté encerrado en su cuarto toda la tarde, coma solo. Bueno, eso O- también, ¿no? Promover como momentos donde Sí. a esta hora, mediodía o noche, como cada familia pueda, charlamos del día. Todos. Sí, y ponemos juntos la mesa y la comida no dura solo los 15 minutos, sino el rato antes de ponerla y vos preparar la ensalada. O sea, hay que armar rituales que los armamos mucho antes de la adolescencia. Exacto. Porque es muy fácil que tu hija de 8 años te ayude a preparar la ensalada, le divierte, conversa con vos, pero pedírselo a los 14 te va a decir, no, pará, esa es tu tarea, ni pienso. Por eso que esto es algo que se va construyendo con el tiempo. No es que, lo perdí. No, lo perdí porque lo venía perdiendo. O sea que también un llamado de atención para nosotros los Padres. padres, ¿no? Los adultos, la familia, el adulto mayor. Somos Sí, responsables sí, también de esto que está totalmente. pasando. Gracias, Marichu. Siempre un gusto tenerte, ¿eh? Un placer, gracias por invitarme. Buen sábado.